In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado el otro día hablando del tema de los milagros antes de pasar a la cuestión de la predestinación, pero habíamos dejado de lado, se me había olvidado el repasar el vademecum, lo que entraba para el examen en el temario del examen final. Habíamos visto la otra vez lo referente al conocimiento de Dios, en el vademecum también tenéis lo referente a la voluntad y al amor de Dios, diciendo que este amor de Dios cae en primer lugar sobre sí mismo, que Dios no tiene otro fin fuera de sí mismo, y lo que decíamos que era absurdo hablar de un egoísmo trascendental en Dios, porque su misma perfección es lo que le hace digno de ese amor infinito, mientras que egoísmo sería preferir un bien limitado al bien con mayúsculas, y eso evidentemente en Dios no se da. Recordar que Dios ama a las criaturas, pero su amor no está causado por la bondad de los seres, sino que es causa él de la bondad de las criaturas. Es un amor perfectamente libre a las criaturas, porque Dios no crea por necesidad interna, ni tampoco es un añadido al amor necesario a sí mismo, sino que sería el mismo acto de amor de Dios, en cuanto que dice una relación no necesaria a las criaturas. Luego recordarlo de que el mundo ha sido creado con la mayor sabiduría y amor posibles, porque no hay mayor amor ni mayor sabiduría que la de Dios, pero las realidades creadas son mejorables y perfectibles. Con eso cerrábamos el primer apartado que hablaba del conocimiento y del amor, y que nos permitía hablar ya de la providencia y la predestinación. Vamos a recordar aquí de nuevo en el resumen lo que habíamos visto sobre la providencia y el tema de las causas segundas y los milagros. Acordaos que, después de hablar de conocimiento y amor, tratábamos la definición que da Santo Tomás de la providencia divina, que es la razón del orden de las cosas a sus fines que preexiste en la mente divina. Ya lo habíamos visto, esa razón del orden de cosas afines está en la mente divina, supone sabiduría y prudencia en Dios, ley eterna, ley natural, y en la distinción entre providencia y gobierno. La providencia está en la mente de Dios, pero el gobierno divino se realiza en el tiempo, y en ese gobierno divino intervienen verdaderamente las criaturas, porque acordaos lo que habíamos dicho, las criaturas son verdaderamente causas y en ese sentido colaboran con el gobierno de Dios. Y nos habíamos quedado precisamente hablando de esto, que las causas segundas dan lugar a un orden, pero que no es un orden absoluto, porque el único absoluto es Dios. Ya decíamos que no podía haber ninguna alteración de ese orden primero, es decir, Dios no puede hacer un milagro para que una causa segunda no dependa de él como causa primera, ¿no? Todas dependen de él como de la causa primera, pero lo que sí puede suceder es que dentro de las causas segundas haya una alteración de su orden, por el sencillo motivo de que ese orden de las causas segundas no es ningún absoluto. Y en ese caso nos encontraríamos con los milagros que Dios hace para llamar la atención del hombre, ofreciéndole signos que le ayuden para su fe. Nos habíamos quedado ahí antes de pasar al tema de la predestinación. Fijaos que en esto quería que recordáramos una cosa. Bueno, habíamos dicho que los milagros no son acto de creación, sino más bien un cambio de orden o un cambio de información. Cuando aparece un nuevo alma humana sí que hay un acto propio de creación, porque no colabora ninguna causa segunda para que aparezca ese alma humana. Tiene que depender únicamente de Dios como causa primera. Pero en el caso de los milagros no necesariamente es así. En principio Dios podría crear algo, pero tal como parecen los milagros, no da la sensación de que Dios cree nada, sino que simplemente transforma las cosas, cambia el orden de una cosa en otra. Pensad, por ejemplo, en los milagros de curación, basta simplemente que se cambie el orden de los procesos que se están dando en el cuerpo para que se dé una curación. O, por ejemplo, en los milagros de la multiplicación de los panes, diríamos, Dios puede hacer que se produzca
determinado tipo de materia en un determinado punto del universo, por ejemplo, que empiece a aparecer ese pan, pero eso de por sí no es un acto de creación. Bastaría simplemente transformar pues una realidad material que haya en una realidad material distinta, un poco como lo que se hace en las aceleradoras de partículas, pero sin necesidad del acelerador de partículas. Tú haces que aparezcan unas partículas u otras a base de transformar la energía en masa, das lugar a determinadas partículas, y de hecho pensad que esto no es algo propio simplemente de Dios, el que aparezca determinada materia en determinados lugares. Basta simplemente cambiar desde el punto de vista aristotélico que la materia prima adquiera una nueva configuración bajo una forma nueva. Pensad que algunos fenómenos que se dan en el campo de los exorcismos, eso es importante porque el demonio actúa simplemente como ángel, no actúa pues por la ayuda de Dios o la gracia de Dios. Dios simplemente sería ahí la causa primera de los demonios. Pueden hacer que se materialicen determinados objetos. Esto parece que ha sido observado, con lo cual, quiero decir, el tema de que se multiplique, por ejemplo, el pan, el arroz o este tipo de cosas, no es un acto de creación en sentido estricto. Bastaría simplemente un cambio de orden de cómo están funcionando las leyes de la naturaleza. Lo que sí es importante es en el que los milagros son algo que se percibe por los sentidos, llaman la atención del que los contempla y ayudan a fortalecer o a suscitar la fe. Pero atención, porque no son una demostración absoluta de la revelación, sino un argumento, algo que nos llama la atención para que creamos, porque acordaos, esto lo estudiasteis en Revelación, la fe es algo producido por Dios. Cuando se dice que Dios es el objeto formal de la fe, quiere decir que Dios está moviendo nuestro entendimiento para que tú afirmes esa proposición de fe. El milagro te puede llamar la atención, pero no es que puedas hacer una demostración en sentido estricto del milagro a la proposición de fe. Fijaos que esto Santo Tomás lo presenta con mucha claridad, incluso hablando de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, cuando habla en la tercera parte, habla de ya Cristo glorioso, cuando habla sobre las manifestaciones de la resurrección, se pregunta, ¿Cristo debió poner de manifiesto la verdad de su resurrección con argumentos? Y fijaos la explicación que da. El argumento se denomina de dos maneras. Unas veces se llama argumento a cualquier razón que hace ver una cosa dudosa. Ese sería el planteamiento más aristotélico. Aquí está cita Cicerón, pero que aquí hay cosas también también hace alguna referencia a Boecio. Y otras veces argumento se entiende signo sensible, o sea, ya no por tanto un razonamiento riguroso, sino un signo sensible que se aduce para manifestar una verdad. Y ese es un sentido, diríamos, secundario, pero que alguna vez emplea también Aristóteles. Por eso, fijaos lo que dice Santo Tomás, tomando el argumento en el primer sentido, o sea, como una razón para hacer ver una cosa dudosa, estaríamos en el sentido más demostrativo, Cristo no demostró su resurrección a los discípulos por medio de argumentos. Y fijaos lo que dice aquí. O sea, la resurrección no es una demostración de la resurrección a los discípulos, porque tal prueba, por medio de argumentos, parte de unos principios, que si no eran conocidos por los discípulos nada les demostrarían, puesto que lo conocido no puede originarse de lo desconocido, y si conocían tales principios no rebasarían la razón humana, y por consiguiente no serían eficaces para confirmar la fe en la resurrección que sobrepuja la razón humana. Es decir, si tú haces una demostración de la resurrección, tienes que partir de unos principios que sean ya sobrenaturales. Por eso dice, es necesario servirse de unos principios que sean del mismo género que la conclusión que se va a probar. En ese sentido, el Señor prueba su resurrección por la autoridad de la Escritura, que ya es algo sobrenatural, que ya es fundamento de la fe. Con lo cual, diríamos, el hecho de ver a Cristo resucitado en cuanto tal no es una demostración de la resurrección, porque la resurrección es algo sobrenatural. Ahora, si entendemos argumento en el segundo sentido, es decir, como ese signo sensible para manifestar una verdad,
En ese sentido, sí. Cristo les dio a conocer su resurrección por medio de argumentos, en cuanto que demostró con algunas señales evidentísimas que de verdad había resucitado, o sea, que tenía cuerpo verdaderamente humano, que le podían tocar, que comía con él, que seguía haciendo milagros, lo cual mostraba su divinidad, pero pensad que propiamente no es una, digamos, no es una demostración, como antes ha explicado Santo Tomás, en el sentido más estrictamente aristotélico. En el sentido segundo, de dar esos signos, sí. Dice que sus corazones no estaban dispuestos para admitir fácilmente la fe en la resurrección, dudaban mucho y de este modo, con estos signos sensibles también podrían manifestarlo después. Pero acordaos que para que tengamos un argumento tenemos que estar en el mismo género de cosas. Y por eso habría que partir pues, de la enseñanza de la Sagrada Escritura que ya era sobrenatural. Esto, repito, es lo que habéis estudiado en Teología Fundamental, cuando se dice que la resolución del acto de fe es el mismo Dios. Dios es el que te mueve internamente para que creas. Sí, tú puedes tener muchos argumentos, te pueden ayudar para la fe, pero la causa formal, digamos, la causa en la que se reduce la fe es esa autoridad de Dios que no puede ni engañarse ni engañarnos. Acordaos aquí también lo que habíamos visto del Vaticano I en torno a los milagros, cómo ayudan a la fe, en fin, todas estas cosas creo que es importante porque, digamos, ni se puede decir que la fe sea una demostración a partir de los milagros, porque ya habéis visto que Santo Tomás no acepta ese planteamiento, ni se puede decir o que no hay milagros o que los milagros no ayudan para la fe. Por supuesto que hay milagros y por supuesto que ayudan para la fe, pero tenemos que ponerlo en su recto sitio, para entender así la trascendencia de todo el campo de lo sobrenatural y de todo el campo de la fe. Bien, dicho esto, con lo cual cerramos ya lo de los milagros, vamos a decir algo de la predestinación, que es, diríamos, la parte más compleja de la providencia. Pero en el fondo la predestinación es la parte de la providencia, es simplemente la parte de la providencia que se refiere a las criaturas que tienen que alcanzar la bienaventuranza. Fijaos, vamos a ver aquí, ante todo, dos definiciones. La que da San Agustín en el De Dono Perseverantiae dice que la predestinación es la presciencia y preparación de los beneficios de Dios con los que ciertísimamente se salvan todos los que se salvan. Como veis, San Agustín se está fijando en la manera en la que esto se va a realizar. Otras veces, esto ya lo vimos en la parte histórica, San Agustín en lugar del término predestinación empleaba el término elección. Predestinación solo lo utiliza en sus últimas obras, pero desde el principio habla de la elección. Y ahí se fija en que Dios conoce y prepara los beneficios por los cuales se salvan todos los que se salvan. Santo Tomás da una definición más relacionada con lo que habíamos visto antes de la providencia. La predestinación sería el plan de transmisión de la criatura racional al fin de la vida eterna que preexiste en la mente divina. Acordaos que la providencia nos hablaba de la razón de las cosas a sus fines, tal como está en la mente divina. En este caso, las cosas son las criaturas racionales o las criaturas intelectuales y el fin es el fin de la vida eterna. De nuevo, está en la mente divina, como todo lo que tiene que ver con la providencia. Mientras que si hablamos de la reprobación, sería, digamos, la reprobación incluye la voluntad de permitir que alguien caiga en la culpa y que por la culpa se le aplique la pena de la condenación. O sea, no es que Dios provoque la culpa, no, la culpa la provoca la propia criatura, pero como consecuencia de la culpa, si la criatura persevera en esa culpa y no se arrepiente, le va a llegar la pena de la condenación. Bien, aquí os recuerdo cosas que ya hemos visto en la parte positiva. Ha habido errores por todos los extremos. Pelagianos y semipelagianos han afirmado la salvación del hombre por sus propias fuerzas, de modo que Dios sabe quiénes se van a salvar, pero no los salva a él. Mientras que en otro extremo había quienes decían que Dios predestinaba positivamente al pecado o a la condenación, con cosas muy poco claras, como vimos en Calvino, o que Dios no tenía una voluntad salvífica universal, en el sentido de que la sangre de Cristo no se habría derramado por todos, o los gnósticos plantearon la salvación según las distintas naturalezas de los hombres. O sea que, como veis, aquí ha habido errores digamos, bastante diversos. Pero lo que subyace
en la doctrina católica de la predestinación o de la elección divina, o como lo queráis llamar, porque aquí, digamos, no vamos a hacer, el nombre a veces se ha entendido mal, pero el concepto es clarísimo, está en San Pablo, es la consideración de que la salvación es una gracia y la condenación es culpa de los pecados del condenado. Acordaos lo que decíamos del Concilio II de Orange, que no se emplea el término predestinación, pero se dice que el inicio de la fe es una gracia, con lo cual estamos diciendo básicamente lo mismo. El problema en todo esto es que, nos ha salido ya antes, no podemos comprender bien la actuación libre de la criatura que permanece libre bajo la moción de Dios, que no es una libertad absoluta, pero es verdadera libertad y por tanto la criatura es responsable. Frente a todo esto, os recuerdo, y de nuevo aquí estamos simplemente haciendo un resumen de la parte positiva, que la Iglesia tuvo que afirmar la voluntad salvífica universal de Dios, en Cristo ha derramado su sangre por todos, la gratuidad de la salvación y condenar que existiera una predestinación al infierno del mismo modo que se da una predestinación a la gloria. Por supuesto que tú puedes hablar de que una predestinación al infierno, pero suponiendo los pecados que son causados, y la culpa depende del que la está cometiendo, no depende de Dios. Bien, hay que tener en cuenta además, Dios confiere a todos los hombres las gracias suficientes y necesarias para salvarse, porque Cristo ha muerto por todos, y se salvarían si no pusieran resistencia a esas gracias, que Dios convertiría en gracias eficaces si no hubiera resistencia en el sujeto. Atención, no es que el sujeto convierta una gracia suficiente en una gracia eficaz, eso lo veremos después, sino que la gracia suficiente quiere decir que el sujeto ha rechazado esa gracia que Dios le ofrecía, aunque la gracia de por sí pudiera salvarle. Por otra parte, se suele distinguir entre predestinación a la gracia, a recibir la primera gracia, y predestinación a la gloria, ya recibir el premio del cielo. Obviamente, la predestinación en su conjunto es totalmente gratuita, porque el principio para merecer, que es la gracia, es gratuito. Esto es lo que vimos en el Concilio de Orange, bastante claro. La predestinación de Cristo es la causa ejemplar, meritoria, eficiente y final de la nuestra. Diríamos, en un único acto eterno, Dios ha predestinado a Cristo y a los cristianos que se van salvándose, en cuanto que estamos unidos a Cristo, nos salvamos mediante Cristo, todas estas cosas. Y además ayuda mucho para, digamos, situar bien este misterio, considerarlo en relación al misterio del mal. O sea, el plan de Dios es la salvación de todos, pero está la presencia del mal, está la presencia del pecado, que eso impide que en determinados casos no se realice. Aquí sabemos que está la suprema bondad de Dios, está su omnipotencia, su omnisciencia, está la libertad del hombre, está el pecado como negación, pero armonizar todas estas cosas nos supera. Porque, repito, nunca vamos a entender perfectamente, antes de que veamos a Dios cara a cara, ese misterio de la bondad de Dios, del infinito ser de Dios. Tampoco vamos a comprender claramente la gravedad del pecado. Fijaos que el hecho de que Cristo haya querido salvarnos derramando su sangre de una manera tan dolorosa nos da a entender ya lo grave que es el pecado, que muchas veces a nosotros se nos escapa, nos parece que es una cosa que no tiene mayor importancia. Con la ayuda de la gracia se va captando cada vez más la gravedad que tiene el pecado, pero digamos, todas estas cosas, hasta que no veamos a Dios cara a cara, ya son cosas que afirmamos por la fe, que los dones del Espíritu Santo nos ayudan a ir captando un poco mejor, pero que nunca dejan de ser un misterio para nosotros. Aquí, desde luego, lo que es un tema muy complejo puede llevar a confusiones, pero lo que tenemos que hacer es evitar argumentos del tipo: si yo estoy predestinado, haga lo que haga, me salvaré. Porque es lo mismo que decir, si está de Dios que apruebe el examen, estudie o no estudie, lo aprobaré. Evidentemente es una cosa completamente absurda. Esto contaban alguna vez en la Edad Media, que algún teólogo estaba paseando un domingo y vio a un labrador que estaba trabajando en domingo, cuando en lugar de ir a misa o esto, le dice: bueno, ¿y cómo estás trabajando en domingo y no vas a misa? ¿Te vas a condenar? Y le decía, ¿qué? Le decía el que estaba trabajando ahí: ¿qué más da, padre? Si está de Dios que me salve, pues me salvaré aunque vaya a misa o no vaya a misa.
Y le dice el teólogo, entonces, ¿por qué trabajas el campo? Porque si está de Dios que el campo dé fruto, ¿qué más da que lo trabajes o no lo trabajes? O sea que, como veis, argumentos de estos son completamente falaces, porque están confundiendo la intención de Dios en un plano trascendente, todo ese misterio del mismo ser subsistente, de toda la trascendencia divina, con la ejecución libre por parte de la criatura en el plano creado. Estaría exponiendo el proyecto de Dios como, por ejemplo, el proyecto de ese agricultor de obtener una determinada cosecha de ese determinado campo. Y, aunque no podemos comprender el misterio de Dios, lo que no podemos es decir tonterías, hacer afirmaciones absurdas, porque tened presente que la predestinación de Dios contempla toda la vida del hombre, incluyendo las acciones libres. O sea, no es una decisión, como puede ser una decisión humana que es temporal y limitada y que se separa y se distingue de las otras. No, ese es el motivo por el cual tenemos que hablar con mucho cuidado, con mucha discreción del tema de la predestinación. Es interesante porque el Catecismo de la Iglesia Católica, donde trata esto, es al hablar de la muerte de Cristo. Vamos a leer estos números del Catecismo porque francamente están muy bien. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. O sea que, como veis, se habla de un designio, un conocimiento de Dios, lo que hemos hablado antes, voluntad, sabiduría, prudencia de Dios. Y eso en el primer discurso que tiene San Pedro después de la resurrección. O sea, esto no es una elaboración escolástica, no, esto lo tenéis ya en la misma Sagrada Escritura. HCH 2,23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús, HCH 3,13, fueran meros ejecutores pasivos en un drama escrito de antemano por Dios. Es decir, estas personas que han entregado a Cristo han tenido una causalidad verdadera. O sea, no es que fueran marionetas, no, eran verdaderas causas. Acordaos lo que dijimos antes, la causa segunda es verdadera causa. Depende de la causa primera, pero no es una marioneta de la causa primera. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Fijaos aquí, la predestinación, aunque lo pongan en comillas para que no se entienda en sentido calvinista o en sentido gnóstico, hay que hablar de predestinación, pero eso incluye también la gracia, la respuesta del hombre libre, la respuesta libre del hombre a la gracia, todas estas cosas. Y viene luego la cita vamos a seguir leyendo en el otro sitio, viene la cita de nuevo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo también aquí, aunque... Se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú habías ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, Arsal 2,1-2, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que, en tu poder y tu sabiduría, habías predestinado. O sea que fijaos, el mismo término predestinación lo encontramos en estos discursos del libro de los Hechos. HCH 4,27-28. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera, CFA. MT 26,54, YIN 18,38, 19,11, para realizar su designio de salvación. Bien, como veis, aparece ahí el tema de que Dios ha permitido el mal, en este caso, para realizar el designio de la salvación. Digamos, esto es algo que por supuesto se nos escapa porque no podemos comprender todo el misterio de la bondad de Dios, pero hay que decir que esa predestinación incluye toda esta cantidad de acciones libres. Y obviamente, como esto era una cosa profundamente misteriosa, los debates teológicos a los que aludíamos en la clase anterior y en la otra, tomistas y molinistas, todo esto, también hablaron mucho de la predestinación, era uno de los temas estrella que más se trataba, porque tenía que ver, estaba en conexión con ese tema de la eficacia de la gracia, la libertad, todas estas cosas. Teniendo en cuenta los grupos que ya habíamos señalado,
digamos que los molinistas en general negaban, ya digo, o sea, todos negaban que Dios pudiera actuar sobre la voluntad de la criatura, porque si Dios actuaba sobre la voluntad de la criatura, su libertad quedaría rota. Entonces, para explicar ese conocimiento del futuro, estaba todo el tema de la ciencia media. Con esa ciencia media, Dios prevé los méritos futuros del predestinado en determinadas circunstancias y post previsa merita, o sea, después de haber previsto los méritos según nuestro modo de entender, aunque no a causa de ellos, le predestina. Claro, Molina tenía que decir que después de haber previsto los méritos, pero no a causa de ellos, porque si dijera que Dios predestina a causa de los méritos sería ya semipelagiano, cosa que evidentemente no querían ser. Molina matiza que la predestinación es la voluntad de dar los medios mediante los cuales Dios prevé que el predestinado alcanzará la vida eterna. Claro, el riesgo de esta explicación es que se acerca mucho al semipelagianismo, porque parece que al final la causa de la predestinación está en el hombre, no está en Dios. Los molinistas no aceptaban esa consecuencia y decían que la colocación en unas determinadas circunstancias en las cuales respondería favorablemente a la gracia es un don completamente gratuito de Dios. O sea que mantenían el tema de la gratuidad, de la predestinación, de la gratuidad de la gracia, pero eso consistía simplemente en colocar a la persona en unas circunstancias y otras. Lo que pasa es que aún dentro de la misma compañía de Jesús y manteniendo todo el tema de la ciencia media, algunos como Suárez y sobre todo San Roberto Belarmino, que conocían bastante más a San Agustín, les chirriaba enormemente decir que primero se preveían los méritos y luego se daba el designio de predestinación. Eso les chirriaba enormemente y entonces dijeron que no, que se mantenía todo el tema de la ciencia media, pero que Dios elige para la gloria y la gracia antes de la previsión de los méritos. Por eso ellos hablaban de la predestinación ante previsa mérita. Y les ofreció unas gracias congruas. ¿Qué es una gracia congrua? Una gracia que es eficaz por la libre determinación de la criatura en tales circunstancias. O sea, mantienen todo el tema de la ciencia media, Dios no actúa directamente sobre las criaturas, solo que da una gracia que, conociendo las circunstancias, va a ser eficaz. Como os dais cuenta, es prácticamente lo mismo que decía Molina, solo que dentro del, digamos, por así decir, establecer en Dios como ese recorrido, por decirlo de alguna manera, de la predestinación, les chirriaba enormemente hablar de una previsión de los méritos, decir que la predestinación era posterior a la previsión de los méritos, y decían que la predestinación era anterior a la previsión de los méritos, pero por lo demás eran cosas bastante parecidas. Los tomistas, por supuesto, indicaban que la predestinación es gratuita, en línea de San Agustín, es previa a la previsión de los méritos, futuros o futuribles. Recordaban, por supuesto, que todo el género humano estaba marcado por el pecado, aquella expresión de San Agustín que quizá se tiende a entender mal, pero toda la humanidad como una masa perditionis, dando a entender que todos estamos marcados por el pecado original y de ahí Cristo tiene que salvarnos y ahí estaría la elección y la predestinación. Y por supuesto Dios mueve a la criatura sin violentar su libertad, como hemos visto antes, por todo el tema de la trascendencia. En los debates de Ausilis, obviamente, estas cosas se trataron muchísimo, se distinguían como diversos signos, momentos en la voluntad de Dios. Todos sabían que la voluntad de Dios era única. No es que, diríamos, haya así trozos de la voluntad de Dios o actos de la voluntad de Dios, pero se trataba de ordenar los efectos y de concatenar, de establecer como una relación entre cosas que en el designio de Dios están unidas, pero que nosotros tenemos que ir distinguiendo para comprenderlas un poco mejor. Lo que pasa es que, diríamos, en cualquiera de las explicaciones nos encontramos con un misterio que supera completamente nuestra comprensión, porque lo que siempre va a estar, o sea, donde va a estar siempre el problema es en el misterio del mal que trataremos a continuación. Es el misterio de la elección de Dios respecto a unos y de la reprobación respecto a otros. Es decir, que al final hay alguna criatura intelectual que se pierda eternamente, porque en cualquiera de las explicaciones que se dan vuelve el misterio. Admitamos incluso el plano más molinista.
Dios primero prevé los méritos y luego predestina. O incluso nos podemos poner en el plan más incluso pelagiano. La salvación depende simplemente de que el hombre ha hecho unos méritos completamente independiente de Dios. Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué no ha hecho Dios algo para que todos se salven y nadie pecara? ¿Por qué Dios no ha organizado un mundo en el que nadie pecara? ¿Por qué Dios no ha confirmado a todos en gracia o no les ha creado ya a todos en la bienaventuranza? Ni lo sabemos ni lo podremos saber hasta la visión de Dios. Sabemos que lo que Dios ha hecho está bien hecho, que responde a su bondad, que responde a su justicia, que aquellos que se salvan por la gracia de Dios, que los que se condenan por la propia culpa, pero pretender cuadrar todo esto, al final a lo que llevaría sería el planteamiento origeniano, a la apocatástasis. O sea, al final no se salva nadie e incluso el mismo demonio se va a salvar. Habrá que dar unas cuantas vueltas al mundo o a los mundos que haga falta, como digamos así, moviendo un poco la olla de los garbanzos, removiendo un poco los garbanzos, a base de remover un poco toda una serie de mundos o de eones, pero al final se salvan todos. Pero claro, en el Evangelio eso no está. En el Evangelio aparecen tanto salvados como condenados. Y sí, por supuesto que cada uno se ha condenado por culpa propia, pero uno puede pensar, ¿y por qué no se ha hecho un mundo en el cual no existan condenados? Pues la respuesta es que no lo sabemos. Sabemos que Dios hace bien las cosas y cuando estemos ante Dios cara a cara lo podremos entender. Pero de momento en este mundo tenemos la fe porque, repito, lo otro, pretender comprender las razones por las cuales actúa Dios es irracional. Es lo que ya vimos en su momento, que el racionalismo es irracional. Pretender que tú puedes comprender la razón de Dios cuando ni siquiera podemos entender como un sistema formal perfecto la aritmética formalizada de Peano, pues es una cosa bastante pretenciosa. O sea que aquí, como todos los grandes teólogos han dicho, manifestamos nuestra ignorancia. Sabemos que Dios hace bien las cosas, que nadie va a ser condenado sin culpa propia, que la culpa depende del propio sujeto, pero está el misterio de la permisión divina del mal. Bien, antes de seguir, para iniciar hoy el tema del misterio del mal, vamos a comentar una cosa del Vademecum, un poco el resumencito de la predestinación. Aquí os pongo simplemente como resumen las definiciones que hemos visto de la predestinación. La predestinación es la presciencia y preparación de los beneficios de Dios con los que ciertísimamente se salvan todos los que se salvan, de San Agustín, o el plan de transmisión de la criatura racional al fin de la vida eterna, tal como está en la mente divina, es lo que decía Santo Tomás. La cuestión está, digamos, los puntos clave: Dios quiere que todos los hombres se salven y los que se salvan lo hacen por la gracia de Dios, los que se condenan por culpa propia. No hay predestinación al pecado. Y luego os recuerdo brevísimamente en 4 líneas esto que hemos dicho ahora de las distintas escuelas teológicas postridentinas. Algunos han explicado la gratuidad de la predestinación situándola antes de la previsión de los méritos, lo que se denomina predestinación ante previsa merita, tanto los tomistas como los congruistas, aquellos jesuitas que seguían a Suárez y a San Roberto Belarmino frente a Molina, mientras que los otros, los molinistas puros, el mismo Molina o Lugo, preferían hablar de una predestinación post previsa merita, después de prever los méritos. No decían que fuera una predestinación a causa de los méritos, sino que dentro del designio de Dios primero se daba la previsión de los méritos y luego se daba la predestinación. Aunque ya hemos visto que siempre va a estar de fondo el gran misterio del mal, que es un poco lo que vamos a iniciar ahora, decir alguna cosa. En ese sitio os remito en la nota a la obra de Journet. El mal está francamente bien. Está traducida al castellano, que por desgracia está agotada. No sé si en la página esta de Traditio OP hay toda una serie de obras de autores dominicos o tomistas en cualquier caso. Journet no era dominico, pero sí tenía evidentemente muy cercano a Santo Tomás, tanto su teología como su espiritualidad. No sé si está ahí, por desgracia está agotada en castellano, en italiano todavía se puede conseguir. Es una obra que escribió muy sencilla, pero muy bien, sobre el tema del misterio del mal. Bien, en cualquier caso, os hago aquí esta introduccióncita. En diversos epígrafes anteriores nos ha aparecido ya el profundo misterio del mal, especialmente al hablar de la salvación o la condenación eterna de los hombres, aunque no sea el único tipo de mal. Vamos a ver en este apartado
las enseñanzas de la revelación sobre el mal, las clases de mal y por último, pero eso ya será en el día siguiente, la relación que hay entre el mal y Dios y cómo podemos ahí plantear un poco las cosas. Bien, el tema de la revelación sobre el mal lo tenemos en los primeros capítulos del Génesis, porque en los 2 primeros capítulos nos muestran que todo es muy bueno, que Dios ha hecho muy bien las cosas, pero en el 3er capítulo aparece ya el mal. Y los males vienen por el pecado y la desobediencia del hombre. Ya acordaos cuando vimos en la parte bíblica que esto era lo contrario de muchas culturas de la época, que dicen que el mal procedía del mundo divino o del mundo de los dioses. El gnosticismo pone eso, el origen del mal está en el mundo divino y luego la creación es mala, la materia es mala. En el Génesis veis que es todo lo contrario. La creación es buena, la materia es buena, el mal ha surgido porque la criatura se rebela contra Dios. Y de hecho, todo el Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios sale al encuentro del hombre para librarle del mal, mediante toda una serie de alianzas. Digamos, en el Antiguo Testamento se ve muchas veces que el mal es castigado por Dios, pero claro, esto hay que entenderlo, porque encontramos también el libro de Job, donde alguien que es justo, sin embargo, sufre males. Con lo cual no es una ecuación tan sencilla, hay mal, automáticamente hay un castigo de Dios. La cosa ya se empieza a aclarar al final del Antiguo Testamento con las enseñanzas del libro de la sabiduría, porque ahí queda claro que en este mundo puede haber obras buenas que queden sin recompensa, en este mundo puede haber sinvergüenzas que triunfen, pero el juicio de Dios va más allá de este mundo. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, aparece todo esto con mucha amplitud. San Pablo reflexiona sobre la salvación que Cristo trae a todos los hombres mediante su muerte y resurrección. O sea que hay esta enseñanza amplísima en todo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero fijaos que esto ya nos hace que recurramos al tema de Cristo como el que trae la salvación y el que va a traer la solución al problema del mal, porque el mal sobre todo, lo vamos a ver ahora inmediatamente, es el pecado, y hace falta el tema de la retribución ultraterrena, no simplemente tener en mente esta vida, sino tener la vida eterna. Obviamente, os recuerdo aquí una serie de cosas que nunca podemos olvidar de la tradición, la bondad de la creación, incluso de los aspectos materiales, frente a planteamientos maniqueos o dualistas. Recuerda que la libertad creada es la causa última del mal, no hay una predestinación de Dios al pecado, ni nada semejante, pero esto no deja de plantearnos el mal como un profundo misterio, aunque nos asegura la ayuda de Dios para vencerlo. Ahora, para hacer un poco de luz en esto, tenemos que recordar que hay distintos males. Esto tenemos que plantearlo correctamente porque si no se lía, es lo que viene en este apartado 3.2, que continúa aquí, sobre los tipos de males. Ante todo, el mal es la privación del bien. Privación no es la mera ausencia de algo. Por ejemplo, una planta no tiene vista, pero eso no es una privación, porque no es propio de una planta el tener vista. Para que hablemos de una privación, tiene que ser algo que le corresponde al sujeto al que nos referimos. Fijaos que en el mundo material la privación de bien conlleva una privación de ser. Por ejemplo, la ceguera en un animal es una privación de bien y también es una privación ontológica. Pero en el ámbito del mal moral, donde está la libertad, la privación de bien no necesariamente es una privación de ser físico. Por ejemplo, una elección moralmente mala en su ser físico no es muy diferente de una elección moralmente buena, pero es un acto específicamente diverso, porque en el primer caso se refiere a algo que es coherente con la naturaleza humana, en el segundo caso no. Pensad, por ejemplo, el acto de acercar la mano para coger una manzana y luego comértela. Si tú alargas la mano, coges la manzana y te la comes y es de tu manzano, evidentemente es un acto bueno porque estás comiendo, hace falta comer, etc. Pero si tú en lugar de cogerla de tu manzana lo coges del manzano del vecino, le estás robando la manzana. Como veis, el acto físicamente es el mismo, pero la especie moral ha cambiado. En el primer caso es una cosa coherente con tu naturaleza, en el segundo caso es una cosa incoherente con tu naturaleza porque estás cogiendo algo que no es tuyo.
El mal no es algo subsistente, como os digo aquí, sino que afecta a un sujeto ya constituido. Fijaos que frente a los maniqueos no hay un principio último del mal, digamos como un mal subsistente, como si fuera lo contrario del mismo ser subsistente, sino que de cosas que tienen, que son buenas, se les priva de algo, y esa privación es lo que le hace malos, le quita algo. Acordaos eso en moral, que el bien bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Para que tú tengas el bien tienes que tener todo, el ser completo, mientras que si se priva de la ordenación de ese acto a tu fin, entonces ya tienes el mal. Obviamente hay una gradación en los males. Y fijaos que aquí tenemos que hablar con mucha claridad porque muchas veces, sobre todo cuando hay crisis o hay tragedias, aquí el sentimentalismo lía las cosas. Si hablamos de un mal absoluto, sería el mal que priva a una persona y la priva definitivamente de su bondad esencial, que es el bien. En ese sentido, el mal absoluto es el pecado, porque al pecado, el pecado mortal, se entiende, corresponde la condena eterna o el alejamiento eterno de Dios. Hay otros bienes que nos puede ser muy doloroso que nos priven, la salud, bienes materiales, la fama, lo que sea, pero son siempre males relativos, porque de hecho eso no te va a impedir alcanzar tu fin, que es el estar con Dios. Repito, será muy doloroso una enfermedad, una pobreza, el descrédito, lo que sea. Son males que en este mundo nos afligen mucho, pero eso de por sí no te impide alcanzar el bien final, mientras que el pecado, si perseveras en el pecado, te impide alcanzar el bien final. Bien, se emplea a veces la terminología mal natural como el mal que afecta a los entes de la naturaleza por la mutua acción entre ellos, pero creo que eso es un mal muy relativo. El pez grande se come al pez chico. Esto simplemente responde al desarrollo de las causas naturales. O sea, es un mal para el pez pequeño ser comido, pero es un bien para el pez grande comerse al pez pequeño. Digamos, lo que pasa es que los animales o plantas no son un cierto absoluto, aunque sean sustancias. Esto, obviamente, hay que entenderlo bien. El hombre, que sí es un cierto absoluto, en cuanto que ha recibido su ser de Dios por la creación inmediata y va a durar para siempre, eso no quiere decir que tú puedas actuar cruelmente con respecto a los animales o con respecto a la creación, no. El hombre está para emplear la creación, no para destruirla como si fuera su dueño. O sea, somos administradores de la creación, de la cual tendremos que dar cuenta. O sea, por eso el hombre tiene deberes respecto a animales, plantas, medio ambiente, terrenos, lo que sea. Pero no es que los animales, plantas, medio ambiente tengan derechos. Para tener derecho, tienes que ser una persona. O sea, tienes que tener ese conocimiento, esa libertad, tienes que tener, en fin, lo que es participar del ser en ese determinado nivel espiritual. Pero aunque los animales y plantas no tengan derechos, tú sí tienes obligaciones respecto a ellos. Y de hecho, puede ser un pecado grave que impida al hombre alcanzar su fin, destrozar las cosas de la naturaleza simplemente porque te da la gana, porque no estás actuando, en cierto modo es robar a las otras personas o robar a las generaciones posteriores o simplemente creerte Dios y pensar que puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que sucede es que nosotros, cuando experimentamos el mal natural, nosotros tenemos un aspecto material, somos animales racionales y bastante animales, nos duele especialmente, nos molesta todo ese mal natural, porque al mismo tiempo sabemos que tenemos como ese fin trascendente, queremos librarnos de todas esas cosas, y esto ya nos indica que la situación primera del hombre en su creación tenía unos dones que le permitían vivir en una situación de dominio y armonía con la naturaleza. Esto algo vimos en la parte histórica, pero lo veremos con detalle cuando hablemos del pecado original. O sea, la situación primera del hombre con aquellos dones le permitía evitar esos males naturales, incluyendo el mismo mal de la muerte. Pero lo que más nos interesa es el mal moral, que no es una cuestión de privación de ser físico, sino en elegir mal. Nunca es que elijamos el mal por el mal, siempre buscamos un bien. Lo que pasa es que como en el ámbito creado ningún bien nos satisface plenamente, continuamente tenemos que elegir entre bienes parciales. A veces un bien es verdadero, es el que nos ayuda para alcanzar nuestra perfección y finalidad, pero si elegimos un bien que no es nuestro verdadero bien, no es lo que nos corresponde, tenemos el mal. Por eso la libertad creada puede elegir el mal, es defectible.
y si en el momento de la elección tuviera los ojos de la inteligencia fijos en la regla moral, no elegiría un bien aparente como bien verdadero. Pero lo que pasa es que la inteligencia considera el objeto que atrae la voluntad bajo muchos aspectos y a veces se queda con los aspectos meramente sensibles, meramente materiales y no elige aquello que es verdaderamente bueno para nosotros. Nos quedamos en una cosa completamente secundaria, la voluntad sigue ese último juicio práctico, ha elegido un falso bien, lo ha elegido libremente, digamos que el error lo ha buscado ella misma porque gusta, digamos, algo sensible, una cosa o inteligible, lo que sea, algo que se opone a nuestro fin. En muchas ocasiones la conciencia denuncia la maldad de la elección, pero siempre somos capaces de buscar cualquier tipo de excusa antes de reconocerlo. Como os decía antes, el acto realizado en cuanto tal es positivo. Por ejemplo, lo de la manzana que tú agarras del vecino. La manzana es una cosa buena y es un bien. El comer ahí es un bien. Claro, lo que pasa es que es un bien aparente porque no es una manzana tuya, sino que es de otro. Con lo cual, desde el punto de vista de la bondad esencial, te has apartado del fin verdadero. Y ya por último recordar, con esto terminamos, que el mal moral se da no solo entre los hombres, sino que se ha dado entre los ángeles. El tema de los demonios, los ángeles caídos. Aunque tenían un entendimiento y una voluntad muy superiores a la nuestra, seguían siendo criaturas. Eran defectibles, podían fallar. Y ya, en fin, veremos con más detalle el tema de los ángeles caídos cuando hablemos de esa cuestión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.